Profe, buenas. Buenos días, alumna. Profesor, buenos días. Buenos días, alumna. Profesor, buenos días. Buenos días, alumna. Muy buenos días, Yanela. Vamos a esperar a ver unos minutos para que se incorporen sus demás compañeros para iniciar la clase, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Hoy día vamos a ver un tema que ya está en su ficha, si que lo han recogido. Hidrostática. Es un tema interesante que lo vemos diariamente en casa, en donde veamos líquido de cualquier naturaleza o fluido de cualquier naturaleza. Vamos a ver ahí qué hay, que hay la parte del estudio de la física relacionado con el fluido. Podemos encontrar un lago, podemos encontrar un río, podemos encontrar el mar. Entonces, es un área donde la física comienza a estudiar. Pero hidrostática se encarga de estudiar a los fluidos en estado de reposo o equilibrio, es decir, cuando no está en movimiento, va a estar en reposo, ¿ok? Entonces, a los cuerpos que se encuentran, o los fluidos que se encuentran en reposo, a eso se le va a llamar hidrostática. Entonces, de tal manera que podemos tener esa definición. Parte de la física es que estudia el comportamiento de los fluidos considerado en reposo o equilibrio. Muy bien. ¿Y qué cosa será un fluido? Veamos. Fluido es todo cuerpo que puede desplazarse fácilmente cambiando de forma bajo la acción de fuerzas pequeñas. Ejemplo, los líquidos y los gases, ¿no? Cuando usted, por ejemplo, agarra y puede inflar un globo, entonces el globo se va a inflar en la medida que usted le suministra una cantidad de aire en forma de gas, ¿correcto? Entonces, de tal forma que vamos a tener eso como elemento. O también puede ser, por ejemplo, cuando usted abre el caño y se llena el recipiente, ¿no es cierto? Y se va a llenar de acuerdo al modelo del recipiente. O sea, yo tengo un recipiente de esta forma, pero alguien de repente pone un balde de otra naturaleza, una botella de otra forma, entonces el líquido se va a adaptar, ¿no es cierto?, a la forma que tiene el recipiente. Es lo que va a pasar, ¿no? Es lo que sucede realmente, ¿no? Muy bien. Veamos ahora algunos conceptos previos importantes que necesitamos conocer para entrar a desarrollar ejercicios. La densidad es la relación, ¿no es cierto?, que viene dado como la masa de un cuerpo sobre su volumen. Entonces, la masa sobre el volumen, eso viene a ser la densidad del cuerpo. Entonces, tenemos ahí esa situación que debemos de tener en cuenta. Densidad, masa sobre volumen. Densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. O sea, debemos tener presente eso, que la densidad del agua va a ser igual a ¿cuánto? La densidad del agua es un valor que podemos conocerlo como la densidad del agua va a ser igual a quién, va a ser igual
densidad del agua es 1 gramo, ahora gramo se pone G nomás, 1 gramo por centímetro cúbico. Centímetro cúbico. Un centímetro cúbico arriba del cubo. O también se puede colocar igual, correcto, como aquí se puede conocer, como 10 elevado al cubo o 1000, correcto, 1000 metros, kilogramos, 1000 kilogramos, correcto, kilogramos por metro cúbico, por metro cúbico. Entonces son valores que nosotros debemos tener presentes. Podemos tener esa relación para la densidad del agua, densidad del agua. La densidad del agua, entonces el H2O siempre va a ser esa característica. Densidad del agua es justamente esos valores que a veces no lo dan, pero ya es un valor estándar conocido. Densidad del agua, entonces, es ese valor conocido. 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ese es el valor estándar que justamente tiene eso, ¿no? Entonces, esos son valores que ya aparece como un valor constante, ¿no? Densidad del agua, 1 gramo sobre centímetro cúbico o 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Perfecto. El peso específico, si es la relación del peso de un cuerpo sobre su volumen. El peso específico es fuerza sobre volumen. Veamos ahora presión. La presión es una fuerza tensorial, ¿correcto?, que nos mide la fuerza ejercida sobre el área que soporta. Entonces esa persona puede hacer, este animalito hace presión. Este clavo cuando va, este martillo, perdón, cuando se va a poner encima de este clavo, le va a ejercer una determinada presión. O cuando yo tengo un líquido que está presionando a una botella. Entonces la presión siempre es fuerza sobre área de la manera general. Su unidad Newton, 1 Newton sobre 1 metro cuadrado es 1 pascal. Pascal, que se representa por PA, es la unidad de la presión. O una DINA sobre 1 centímetro cuadrado es un baria, que es unidad de presión, que no usamos mucho, pero hay que tenerlo presente. De la presión de forma general entramos a la presión hidrostática. La presión hidrostática es aquella presión que ejerce el agua sobre un cuerpo que se encuentra sumergido dentro de ella. Por ejemplo, este pececito que está acá soporta la presión del agua, soporta la presión del agua. Como todo cuerpo que se encuentra dentro de un fluido, ¿no es cierto?, con todo sumergido en ella o con una parte de ella. La presión es peso específico por la altura. A más altura, a más profundidad que se encuentre el cuerpo, va a soportar mayor presión. Luego, podemos tener, ¿qué cosa? El principio fundamental de la aerostática, que dice la diferencia de presión entre dos puntos, punto 1 y punto 2, de un líquido en equilibrio es proporcional a la densidad del líquido y la diferencia de la altura. Entonces, como la variación de presión será el producto de peso específico del líquido por la variación de altura, pero la variación de presión será presión 2 en el punto 2 menos la presión 1 en el punto 1 por la densidad por la gravedad, porque se puede colocar el peso específico como densidad por gravedad por la variación de altura. Entonces la variación de presión será densidad por gravedad por la variación de altura, que será la altura 2 menos la altura 1. La altura 2 menos la altura 1. En esta parte también nos importa, ¿qué cosa, jóvenes? El principio de Pascal. En el principio de Pascal vamos a tener que si yo tengo acá un émbolo de menor área y acá tengo un émbolo de mayor área, puedo colocar esto de acá, un móvil. Entonces, para puntos que van a estar al mismo nivel horizontal, la presión que soporta este émbolo 1 será igual a la presión que va a soportar este émbolo 2. ¿Ok? Luego, esto se utiliza para el estudio de la prensa hidráulica. En la prensa hidráulica es un dispositivo que se aprovecha del principio de Pascal para su funcionamiento. Acá será fuerza 1 proporcional al área 1
como la fuerza 2 será proporcional al área 2, ¿ok? A esto de acá, a esta relación también se le llama, si área 1 viene para acá, ventaja mecánica real. Fuerza 1 es a área 1, como la fuerza 2 es al área 2, porque al mismo nivel las presiones son iguales, y como la presión es igual a fuerza sobre área, entonces será F1 es a área 1, como F2 es a área 2. Muy bien. Unas aplicaciones de la prensa hidráulica es la gata hidráulica. Como una gata de carro, haciendo un pequeño esfuerzo, podemos levantar un carro que pesa 300 o 400 kilos. O la silla de un dentista, ¿no? Como a veces el dentista, haciendo un pequeño esfuerzo con el pie, puede levantar a una persona que está echada justamente en la silla, ¿no? O la retroexcavadora también, que utiliza presión de aire para justamente hacer el accionamiento de recoger lo que tiene de recogido con elementos que son montículos o de repente arena o tierra, ¿no? Muy bien. En la parte de estática, jóvenes, vamos a manejar lo que es el principio de Arquímedes. Si yo tengo un líquido cualquiera, ¿correcto? Y voy a sumergir un cuerpo total o parcialmente, ese cuerpo va a soportar un empuje vertical y hacia arriba, que va a ser igual, ¿correcto?, al peso del fluido desalojado. O si no, va a ser igual a la densidad del fluido por el volumen del líquido desalojado. Entonces, esta densidad multiplicado por la gravedad y por el volumen del cuerpo desalojado. O sea, el peso específico debe de ser igual, el empuje es peso específico por el volumen del cuerpo sumergido. Acá, por ejemplo, no está todo el volumen. Entonces, el empuje vertical y hacia arriba será igual a la densidad del líquido o fluido multiplicado por el volumen, ¿correcto? Volumen del líquido o del cuerpo sumergido por la gravedad, ¿ok? Por la gravedad. Entonces tenemos ahí el principio de Pascal, de Arquímedes. ¿Cómo descubrió Arquímedes? Arquímedes, un científico físico, descubrió esto de mera casualidad, ¿no? Entonces, de tal manera que el empuje siempre se debe llevar de forma vertical y hacia arriba. Arquímedes, un rey le mandó a hacer una cantidad un bloque de oro para que le haga una nueva corona a un orfebre. El orfebre, después de un tiempo, le entregó al rey su corona, pero el rey no podrá saber nada de física, pero cuando tomó la corona vio que no tenía el mismo peso del oro que le había dado el orfebre. Pero como él no sabe nada, le dijo a Arquímedes que descubriera si la cantidad de oro que le había dado al orfebre era el mismo que el que estaba en la corona, y le dio un plazo de 3 días a Arquímedes. Si no, caballero pasaba mejor vida. Y Arquímedes estaba un día, 2 días, no daba. Entonces dijo, antes que el rey me mate, yo mejor me ahogo, y llenó la piscina de su ducha de agua e intentó hundirse para ahogarse. Intentó hundirse, pero resultaba que el agua lo empujaba, ¿no? Y entonces, como estaba lleno la piscina de su ducha, entonces cuando él se introducía, se derramaba una cantidad de líquido. Cuando se introducía, se derramaba esa cantidad de líquido. Entonces, de ahí cuenta la historia que relacionó la fórmula que el volumen del líquido desalojado era igual al volumen del cuerpo sumergido. Y con esa experiencia, él pudo comprobar que el oro que había empleado el orfebre no era totalmente el que le había dado el rey, ¿no? Entonces, cuenta la historia que por esa emoción que pasó con Arquímedes, pasó que simple y llanamente salió corriendo, ¿no? Salió corriendo para, pronunciando eureka, ¿no? Lo descubrió y no usó mucha parte matemática, sino una relación de volumen. Muy bien, Jorge. Con esa parte teórica vamos a ver ejercicios. Veamos. 1. Dice, ¿cuál es la presión del agua en el fondo de un estanque cuya profundidad es 3 metros? Entonces, la presión es la densidad del agua, porque es agua, por la gravedad, por la altura.
densidad del agua es en kilogramos 1000, por la gravedad 10 y por la altura 3. Acá tendrá 30.000 pascal, que se puede colocar como 30 kilopascal. Pascal, unidad de presión. ¿Está bien? Pascal, unidad de presión. Muy bien. Ejercicio número 2. Si el área 1 mide 2 metros, el área 2 mide 4 metros, haya F2 si F1 vale 80. Entonces acá tenemos una prensa hidráulica. En la prensa hidráulica tendremos fuerza 1 es área 1, como fuerza 2 es área 2. ¿Está bien? Fuerza 2, área 2. Entonces esto de acá debe ser fuerza 2, ¿no? Fuerza 2 debe ser ahí. Entonces tenemos ahí fuerza 2. Fuerza 2. Debe ser fuerza 2. Fuerza 2 es área 2. Entonces, de tal manera que tenemos ahí, ¿qué cosa? Tenemos justamente eso, ¿no? Acá tenemos fuerza 2 es área 2. Entonces, esto debe ser fuerza 2, área 2. La fuerza proporcional al área, ¿no? Siempre. Entonces, de tal manera que tenemos fuerza 2 es al área 2. Fuerza 1, reemplazamos 80. Área 1, 2. Fuerza 2, incógnita. Área 2, 4. Mitad 1, mitad 2. Este 2 viene a multiplicar acá. 2 por 80, 180 newton. La fuerza 2 vale 180 newton. Muy bien. 160 no era, profe. 160, perdón. Mitad 1, mitad 2, 160. 160 newton. Perfecto. A ver, dice, ejercicio número 3. El peso de un bote de madera que flota en el lago junto al muelle es 700 newton. Muy bien. Hay el volumen sumergido del bote. Entonces acá debemos de tener en cuenta, como me piden el volumen del bote, la fuerza gravitacional debe de ser igual al empuje. ¿Por qué? Porque el cuerpo cuando flota está en equilibrio. Y si está en equilibrio, el empuje debe de ser igual al peso. Correcto. Entonces el empuje debe de ser igual al peso. Pero el peso se puede representar por la fuerza gravitacional. Masa por gravedad debe de ser igual al empuje, que será densidad del líquido, por la gravedad, por el volumen del cuerpo sumergido. Pero resulta que esto de acá vale 700. Y acá voy a tener densidad de líquido es, ¿cuánto? Densidad de líquido es 10 elevado al cubo. O sea, podemos poner así, por si acaso. Puedo poner de esta manera 700, que sería el valor de el peso que me están dando, que debe de ser igual a 1000, que sería la densidad del agua. Pero esto todavía correcto, por la gravedad, que sería 10, y por el volumen del cuerpo sumergido. ¿Está bien o no? Por el volumen. Sería 700 entre 10.000. ¿Perdón? Sería 700 entre 10.000. Claro. 10.000. Entonces yo tendría 700 entre 10.000, ¿no es cierto? Y entonces cuando yo tengo esa, ¿cómo se llama? Ese criterio, entonces esa operación, ¿qué me va a dar? Voy a tener 700 entre 10.000. Ya está. Y al dividir 700 entre 10.000, ¿cuánto me sale? 0,07, ¿correcto? Porque acá sería un par de ceros con un par de ceros. Y tendría 7 entre 100, que sería 0,07, que sería el volumen del cuerpo, ¿no? En metros cúbicos. O que lo podemos expresar también como 7 por 10 elevado a la menos 2, como potencia de 10, ¿no es cierto? Joven, ¿está bien? ¿Alguna pregunta? Está correcto, ¿no? Lo único que hemos... Claro, profe. Dime, está bien, ¿no? 700, que vale el peso, densidad del líquido, que vale 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad, que vale 10, y el volumen del cuerpo sumergido, que vale incógnita. Entonces ahí tenemos 7 por 10 elevado a la menos 2,
metros cúbicos. Ya. Muy bien. Entonces, ya. Vamos al problema número 4. ¿Qué dice el problema 4? Dice, se realiza el experimento de Torricelli, ¿correcto? Se realiza el experimento de Torricelli en un lugar donde la presión es 0,8 atmósferas. Ya está. 0,8 atmósferas. Muy bien. Siendo el líquido utilizado aceite, cuya densidad es 0,8 gramos sobre el centímetro cúbico, determina la altura de la columna en metros. Una atmósfera es 1,01 por 10 a la quinta pascal. Ya está, perfecto. O algunos también lo aproximan como 100 por 10 al cubo pascal. No hay problema, multiplican por 10 al cubo. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, ¿eh? Que la presión en el punto A debe de ser igual a la presión en el punto B, pero la presión en el punto B es la presión que va a haber acá en el mercurio. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener que el líquido que se ha empleado es ¿qué cosa? Aceite. Entonces tendré 0,8 multiplicado por 10 al cubo. por 10 elevado al cubo, ¿no es cierto? Debe ser igual a lo que me están pidiendo, que tengo acá. Esto lo hemos pasado, de densidad del aceite lo hemos pasado a kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad 10 y por la altura que vale H. ¿Está bien? Entonces, esta densidad lo pasamos a kilogramos sobre metro cúbico. Cuando yo lo paso kilogramos sobre metro cúbico, se vuelve 800 kilogramos sobre metro cúbico. Por eso que acá aparece 800. Por la gravedad 10, por la altura H. Muy bien. Haciendo una operación acá, entonces voy a tener acá, por ejemplo, por 10 y acá por 10. Entonces ahora se vuelve 110.1 por 10 elevado al cubo. Y acá tendré por 10 elevado al cubo que se va, ¿no es cierto? Y me queda 10.1 nada. Altura aproximadamente 10,1 metros. Problema 1, a ver, dice, haya la densidad de una sustancia de 400 kilogramos que ocupa un volumen de 8 metros cúbicos. A ver, entonces acá debemos de recordar qué cosa, que la densidad aquí es igual masa sobre volumen, ¿correcto? Densidad es masa sobre volumen. Perfecto. Entonces la densidad, masa sobre volumen, la masa 400 kilogramos, el volumen 8 metros cúbicos. Y hacemos esa división, ¿está bien? Al hacer esa división, resulta, ¿qué cosa? 50 kilogramos sobre metro cúbico. 50 kilogramos sobre metro cúbico, ¿correcto? Entonces ahí solamente es hacer una operación sencilla, no hay problema, no hay problema. Haya la presión sobre la placa triangular, F vale 4.800 newton. Ya está. ¿A qué es igual la presión? ¿A qué es igual la presión, jóvenes? Fuerza sobre área. Fuerza sobre área, muy bien, sean más 1. Entonces tenemos que calcular el área. ¿Cuánto vale el área de la superficie triangular? Base por altura sobre 2. Claro. ¿Cuánto vale la base? Pero 8. ahí tenemos un triángulo rectángulo. Y como yo tengo un triángulo rectángulo, Recto en el ángulo de 90. claro, y entonces, si acá es 8, ¿acá cuánto valdrá? Altura es 6. ¿Cuánto valdrá? 6, ¿no? Porque es un triángulo de 37 y 53 y esto valdrá 5. Pero en un triángulo rectángulo es cateto por cateto sobre 2. O sea, la base es un cateto y la altura será el otro cateto. Entonces, el área del triángulo será 8, que es un cateto, 6, que es el otro cateto, entre 2. El área del triángulo vale 24 metros cuadrados. Entonces, para calcular la presión,
la presión será la fuerza, 4.800 entre 24. sobre 24, ¿correcto? Sobre 24, que será 200 Bien, pascal. ¿Está bien? 200 pascal. Muy bien, sí. Vamos al siguiente ejercicio. Número 3. ¿Qué dice? A ver, en la número 3 dice, los émbolos de una prensa hidráulica tienen 8 centímetros y 40 centímetros de diámetro. Si el émbolo menor se le aplica una fuerza de 10 newton, o sea, F1, 10 newton, calcula el módulo que se desarrolla en el émbolo mayor, o sea, F2. Ya, F1 es F2, como A1 es A2. A1, correcto, es, como está en centímetros, lo pasamos a metros, el radio, ¿está bien? Ahí está. Ya está. Y el otro será así también, 0,2 al cuadrado. Desarrollando, pi con pi se van, el área de áreas son circulares, evidentemente. F2 aproximadamente vale 250 newton. Acá debemos de tener en esta parte, ¿qué cosa? Determinar la densidad de A y densidad de B, si se sabe que la suma de densidades es igual a ¿quién? Es igual a 1.600 kilogramos sobre metro cúbico. Para el mismo nivel horizontal, lo cual quiere decir que este B debe estar en esta posición, ¿está bien? Aproximadamente, para esta altura, nada más debe estar B. La presión en A es igual a la presión en B. Pero la presión es densidad de A por la altura de A. La altura de A sería 0,5. Mientras que B solo llegaría hasta esta posición. Entonces esto debe estar un poquito más abajo. Sería la densidad de B por su altura de B, que solamente va a ser hasta acá 0,3. Entonces, pero densidad de A más densidad de B, 1.600. De aquí despejamos, densidad de A queda, densidad de B sería densidad de A por 0,5 sobre 0,3, que sería la densidad de B igual a 1.600. Desarrollando, voy a tener acá 0,3 más 0,8, densidad de A igual a este valor. Tengo acá, me sale mitad, octava, por 10 multiplico 16.000 entre 8, me sale 2.000 por 0,3, 600. Densidad de 600, densidad de B, 1.000. Correcto. Una esfera pesa ¿cuánto? 10.000 newton en el aire y pesa 6.000 newton en el agua. Encuentra el volumen de la esfera. Entonces, acá tendremos, ¿qué cosa? Que el empuje va a ser una diferencia del peso en el aire, ¿no es cierto? Fuerza de gravedad en el aire, menos, ¿qué cosa? El peso en el agua. Va a haber una diferencia, porque una cosa es el peso en el aire y otra es el peso ¿dónde? Y otra va a ser el peso, vamos a llevarle 1 a ese peso en el aire, y otra cosa es que el peso en el agua, son diferentes, ¿no? Claro, cuando entra el agua, el cuerpo va a representar un peso diferente, ¿no? Entonces acá vamos a llamarle a ese un peso 1, el peso en el aire, ¿no es cierto? Menos el peso, ¿dónde? En el agua. Entonces esa diferencia me da, ¿qué cosa? 10.000 menos 6.000. El empuje es la densidad del volumen por la gravedad. Entonces, encuentra el volumen. Volumen de densidad del líquido, ¿cuánto es? Densidad del líquido, como es agua, es 1.000. Por la gravedad, 10. Por el volumen del cuerpo sumergido. De acá voy a tener 4.000 entre 10.000. 10.000, ¿no es cierto? Sale 0,4 el volumen del cuerpo sumergido. Perfecto. Veamos, problema número 6. Dice, un bloque de madera flota en el agua con el 65% de su volumen sumergido. Ya está. Y entonces el 35% estará afuera. Calcule la densidad del bloque de madera, pero acá debemos tener en cuenta que el empuje que se va hacia arriba es igual a la fuerza gravitacional que se va hacia abajo. La fuerza gravitacional es el peso, jóvenes, masa por gravedad
el empuje de la densidad del líquido o la gravedad por el volumen del cuerpo sumergido. La densidad del líquido, correcto, es conocido porque es agua, correcto. El volumen del cuerpo sumergido, ¿qué cosa es? Gravedad con gravedad se va, es el 65% del volumen total, correcto. Y tengo acá la masa sobre la densidad de la madera. Acá debe ser densidad de la madera. Perfecto. Entonces, cuando yo voy a tener acá, ¿qué va a pasar? Tengo lo siguiente. ¿Eh? La masa de un cuerpo, como yo tengo que la densidad es masa sobre el volumen, ¿no es cierto? Masa sobre el volumen, entonces voy a tener que la densidad de la madera, un par de ceros con un par de ceros se van, es aproximadamente, esta es la densidad de la madera, ¿no es cierto? Es, ¿cuánto? 650 kilogramos sobre metros cúbicos aproximadamente. ¿A qué profundidad dentro de un lago se encuentra sumergido un buzo que soporta una presión total de 7.5 atmósferas? La presión total será la presión atmosférica más la presión hidrostática. Entonces, la presión total, 7.5, una atmósfera, 10 a la quinta por Pascal, por si acaso. Presión atmosférica, 10 a la quinta Pascal. Ahí está. Perfecto. Y la densidad del líquido por la gravedad por la altura, que es la presión hidrostática. La presión hidrostática. Esta es la presión hidrostática. Luego, acá operando, se va al otro lado, tengo 6,5 por 10 a la quinta, porque 7,5 menos 1, 6,5, densidad líquido 1000, gravedad 1000, 10 por la altura h, esa altura vale 1, 2, 3, 4 ceros, 65 metros. Nada. Esta es la presión hidrostática, no es altura, es presión hidrostática. Debemos tener en cuenta. Es la presión hidrostática. Eso de ahí es presión hidrostática. Es la presión hidrostática, por si acaso, debemos tener en cuenta. Presión hidrostática. Entonces, ese valor de la presión hidrostática debo de tener en cuenta para justamente colocar ahí que no es solamente H, sino la presión hidrostática, por eso que se presenta en ese orden, ¿no? Ahí está. Esta es la presión hidrostática. Perfecto. Por eso la presión es densidad por volumen por gravedad. Muy bien. Y la presión total, entonces, me dice, ¿ves? 7.5 atmósferas, pero una atmósfera es 10 a la quinta Pascal, por eso que se reemplaza por eso. Y viene la parte operativa que es sencilla. Problema número 8, determina la diferencia de presión en A y B. Presión de B menos la presión de A. Densidad del líquido por la gravedad por la altura de B, menos densidad del líquido por la gravedad por la altura de A. Densidad del líquido, ya sabemos, es agua, 1000 por 10 por 45 sobre 100, porque acá la altura de B es 45. ¿Está bien? Densidad del líquido por 10 por la altura de A, que es 20. ¿Por qué se divide entre 100? Para pasarlo a metros. ¿Está bien? Para pasarlo a metros. Un par de ceros se van. Tengo 4500 menos, voy a tener acá, ¿cuánto? Menos 2000, ¿eh? Esto es 2000, ¿correcto? Porque acá un par de ceros, con un par de ceros se van, me queda 2000. 4500 menos 2000, me queda 2500 Pascal. Muy bien. Con estos ejercicios parecidos están en la tarea, lo podrán absolver y colgar en la plataforma. Por si acaso, la invitación se ha hecho con antelación para que asistan a clases, jóvenes. El día de ayer yo no pude dictar porque tuve, por la zona de donde vivo, cortaron el fluido. Entonces, pero sí hice la invitación con antelación, ¿ok? Para recuperar esta clase. Muy bien. Eso ha sido la clase de hoy, jóvenes. Los que ya tienen su ficha, es la primera parte de la ficha, ¿ok? Así es que a desarrollar los ejercicios y subir a la plataforma, ¿ok? Muchas gracias por su participación. Será entonces hasta la próxima clase. Muy buenos días con todos. Se va a acabar el tiempo ya. ¿Ok? Sí, profe. Muy buenos días, Sean. Buenos días, Rodrigo.
Buenos días, Camila. Buenos días, Ariana. ¿Ya? Muy buenos días con todos.